Dios siga bendiciendo, hermanos. Parece que estamos en un servicio de los miércoles. ¿Cuántos de los que están aquí vienen los miércoles? Levanten la mano. Somos mayoría, ¿se fijan? Parece que estamos en un servicio de los miércoles, pero gracias a Dios que pueden estar, hermanos, los que están aquí, y que podemos juntos continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Lo importante aquí es que salgamos edificados esta tarde y que podamos agradecer a nuestro Dios porque pudimos estar aquí alabando y glorificando su nombre. Les invito a orar para después de ello continuar o dar pie a nuestra predicación de esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te doy muchas gracias porque a pesar de este clima, Señor, podemos estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias, Padre Celestial, porque algunos han expresado la bendición, Señor, que han recibido a través de los mensajes de tu palabra, porque han tenido la oportunidad de practicarlos y han tenido la oportunidad también de comprobar, Señor, que tus promesas son ciertas. Esta tarde, Señor, te pido que tú seas con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que nos bendigas, Señor, que mis hermanos que escuchan puedan abrir sus oídos espirituales, Señor, preparar su mente y tenerla dispuesta para recibir el conocimiento de tu palabra, para que en el momento adecuado, en el momento oportuno, tu palabra pueda surtir efecto, surtir fruto en sus vidas, Padre Celestial. Gracias por las personas que nos acompañan, que están con nosotros, Señor. También te rogamos por ellas y sé de bendición también, Señor. Bendícelas a ellas, Padre Celestial, y que también, Padre Celestial, puedan escuchar y ser bendecidas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo ello y lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tema general titulado El cristiano y los problemas. Y nos quedamos la semana pasada tratando uno de los últimos puntos que estuvimos, o el punto que estuvimos tocando la semana pasada, que es más explícitamente qué actitud debo tomar yo ante las circunstancias que se presentan en mi vida. Ya vimos algunas cosas que tenemos que tener presentes en cada una de las circunstancias que nosotros enfrentemos, ya sea problemas de afuera, ya sea problemas como hermanos dentro de la misma congregación, de la misma iglesia, con los hermanos, o problemas de afuera, problemas que muchas veces son ajenos a nosotros. Una de las cosas que necesitamos entender, hermanos, es que el cristiano, aún con todo este conocimiento que él reciba de los problemas, no quiere decir, o con ello no quiere decir que no va a sufrir el cristiano. Esto quiero dejarlo claro, porque a veces pensamos, o se nos puede formar ese concepto de que, bueno, ya se nos enseñó, ya se nos dijo cómo actuar ante los problemas, no sé por qué seguimos sufriendo. No, hermano, es claro que necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña al respecto, y es que precisamente porque en los problemas, en algunos de ellos, dependiendo de la gravedad que tengan, es lo que vamos a ser afectados, y es quizás el dolor que van a causar en nuestra vida. Con este tema, entonces, no quiero decir, o no quiero dar a entender que no vamos a sufrir. De hecho, es el primer punto con el que empecé. Somos expuestos al sufrimiento mientras estemos en esta vida. Pero lo que sí nos va a ayudar, lo que sí se espera, o lo que Dios espera de nosotros, es que con lo que Él nos dice en su palabra, nosotros aprendamos y conozcamos cómo debemos actuar ante los problemas, para que estos sean más llevaderos y podamos salir siempre victoriosos en ellos. Cualquiera que sea la circunstancia, que podamos salir vencedores en estas pruebas o en estas circunstancias
que se presenten. La semana pasada veíamos que nos quedamos ahí con el tema de la oración, de poner nuestra situación en oración delante de Dios. Vimos dos cosas. Primero que nada, que entendamos que toda circunstancia, todo problema que se presente lo podemos soportar. Esa es la promesa, eso es lo que 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice. Y no solamente eso, sino que juntamente con la situación que venga o en medio de esa situación, Dios promete darnos la salida. No nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la situación, con la tentación, nos dará la salida. El pasaje que utiliza o la imagen que viene a la mente del apóstol Pablo es cuando los ejércitos, hermanos, estaban en lucha y uno estaba siendo más oprimido por el ejército contrario, de tal manera que ya lo había rodeado, y el ejército anterior, él sentía que ya no encontraba la salida, que ya iba a ser eliminado, ya iba a ser derrotado. Ya se sentía sin fuerza, ya estaba rodeado y pensaba que ya iba a ser derrotado, pero en medio de esas circunstancias, en medio de ese momento, la salida la encontraban y salían avantes y victoriosos. Esto es la imagen que uno debe entender cuando el apóstol Pablo expresa esto en el versículo. Que Dios nos dará la salida. A veces, hermanos, los problemas nos abruman tanto, nos acongojan tanto las situaciones, que no encontramos la salida, que nos damos por vencidos y decimos, pues ya no hay nada más que hacer. Pero es en esos momentos en que Dios promete darnos la salida a los problemas. Pero, como lo dije la semana pasada, necesitamos creer la promesa de Dios, hermanos, porque de otra manera no va a surtir el efecto. La promesa va a estar ahí y está para que la tomemos, pero si nosotros no le creemos a Dios, siempre vamos a ser personas que estemos batallando más de lo que debiéramos batallar con cualquier circunstancia que se nos presente. Vimos también que mientras que el problema persiste, o los problemas van a ser cortos o van a ser largos, y para ello necesitamos ser pacientes. Y vimos el ejemplo de Job, los profetas, el ejemplo del sembrador, que nos enseñaron, y el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñaron acerca de la paciencia. Y Santiago nos dice que la paciencia, va a haber ocasiones en que nuestra paciencia, o de hecho da por sentado él, que la paciencia debe estar hasta la venida del Señor. Entonces no es un lapso, hermanos, tenemos que aprender a desarrollarla en nuestra vida. Y mientras que esto sucedía, una de las cosas que íbamos a aprender a poner la situación, o aprender la paciencia, a ser pacientes, aplicándolo o poniendo en práctica la oración. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice que si alguno está afligido, ¿qué necesita hacer? ¿Mande? Hacer oración. Cuando estás afligido, cuando hay problemas, cuando hay congoja en tu vida, lo primero que necesitas hacer es oración. Y eso es lo que te va a ayudar a salir de la situación. Veíamos Filipenses capítulo 4 versículo 6, que no estemos afanados por las circunstancias que se presentan en nuestra vida y estemos ahí pensando cómo solucionar el problema, cómo salir de la situación, y nomás nos envolvemos en ello, sino al contrario, ponlo tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y entonces va a venir una tranquilidad a tu vida que te va a ayudar, va a despejar tu mente, y entonces vas a saber cómo encontrar la solución. En Mateo capítulo 6, hablando a veces de ese pasaje que nosotros lo tomamos, o que a veces se nos enseña, que se nos dice que es la oración modelo, o el modelo de oración, donde el Señor Jesucristo está enseñando cómo se debe orar, o algunas de las cosas que necesitamos decir cuando estemos orando. En el capítulo 6
Fíjese usted cómo Jesús nos enseña que parte de nuestra oración es pedirle al Señor precisamente por los problemas que podamos enfrentar, que no caigamos, como Él dice, en la tentación. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, no permitas que caigamos nosotros en la tentación, sino al contrario, líbranos de todo mal. Nos dice que debemos orar por el alimento de cada día, pidiendo el alimento de cada día. Nos dice que debemos pedir perdón por nuestras necesidades o perdón por nuestras ofensas. Necesitamos perdonar a la persona que hemos ofendido, pero dentro de esta oración, dentro de esa explicación que da el Señor Jesucristo, dice que también nosotros necesitamos orar al Padre diciéndole: líbranos de toda tentación. No permitas que caigamos en toda tentación, sino al contrario, líbranos del mal. Cuando el Señor Jesucristo en una ocasión salió, hermanos, a orar al monte, ya cerca, cuando se iba a acercar el que le iban a prender para después ser crucificado, el Señor Jesús se lleva a sus discípulos y les dice: esténse aquí, mientras que yo voy más adelante y subo a orar al Padre. Regresa el Señor Jesucristo y los encuentra, ¿qué, hermanos? Dormidos, y les dice: oren también ustedes. Y luego les dice: ¿por qué necesitan orar? Para que no entren en tentación. La oración, hermanos, es una parte fundamental para que nosotros podamos fortalecernos ante las circunstancias difíciles que vengan a nuestra vida. Hace un momento, conversando con una hermana, con nuestra hermana Betty, yo le decía que yo he aprendido eso, hermanos. Para cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida, ya sea grave o sea algo delicada o no sea tan fuerte, tan difícil, siempre nosotros, si lo ponemos en práctica, la oración va a servirnos de mucho, hermanos. Yo a veces en el trabajo, que hay una situación fuerte o que tengo que llamarle la atención a alguna de las personas que tengo a cargo, yo siempre voy caminando y le digo: Señor, dame sabiduría y dame las palabras adecuadas para que yo pueda enfrentar esta situación o que yo pueda hablar con esta persona de tal manera que pueda ver la solución. Y si lo ponemos en la práctica, hermanos, eso nos ayuda. A mí me ha ayudado bastante, yo espero, y yo sé que a lo mejor lo has experimentado tú también. Pero si nosotros consideramos como primera opción también, antes de reaccionar o llenar nuestro pensamiento de las situaciones que vienen o de enredarnos en cómo salir de ello, y ponemos a Dios nuestra situación, créalo y téngalo por seguro que usted va a salir avante en cualquier situación. Le decía a la hermana Betty, antes me acuerdo cuando estábamos más pequeños en casa con mamá, siempre que nos enfermábamos, una de las prácticas, yo creo que hasta el día de hoy lo ha de seguir teniendo mi madre, pero una de las prácticas era, antes de darnos el medicamento, siempre decía: ten en el nombre de Cristo Jesús y esperemos que te alivies pronto. Y es una buena práctica, hermanos, considerar siempre ponerlo en las manos de Dios. Pero nuestra oración, hermanos, debe ser persistente, debe ser constante para que pueda surtir el efecto. En Mateo capítulo 7, más adelante, el Señor Jesucristo enseña y dice: pedid, ¿y qué? Se os dará. Y la construcción gramatical es: continúa pidiendo que vas a recibir. Continúa pidiendo, persiste en pedir y vas a recibir. En Lucas capítulo 18, acompáñenme ahí por favor, el Señor Jesús, antes de partir, preparando a sus discípulos, les enseña la importancia que tiene la oración y les dice una parábola, hermanos, la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero fíjese bien, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo, hermanos? Y no desmayar, ser persistente y constante, no estar comenzando a ver mi necesidad y digo: bueno, mi necesidad es grande, ya entendí que debo ponerla en las manos de Dios, bueno,
voy a orar, Señor, te pido por esta circunstancia, por mi situación, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, amén. Al día siguiente vuelvo a insistir y pasan los días, a lo mejor, hermanos, y no encontramos la respuesta al problema, a la situación que estoy enfrentando. Y como no la encontramos, pues entonces viene, pues el Señor yo creo que no quiso sanarme o no quiso arreglar mi situación, pues ya para qué oro. A lo mejor tu oración no ha sido, tu postura o actitud en la oración no ha sido la adecuada. Porque el Señor Jesucristo promete y nos enseña en varios textos que la oración sirve de fortaleza para ello. ¿Qué hacía esta viuda, hermanos? La viuda tenía un problema. Tenía un problema con otra persona y venía continuamente al juez injusto. Un juez que no le interesaba a Dios. No le interesaba ni el ser humano. A lo mejor era de esos jueces que nos encontramos hoy en día y que existen, ¿verdad? Solamente buscaban el beneficio para sí mismos, pero no les interesaban los demás. Pero a pesar de que esto así era este juez, ¿qué hacía la viuda, hermanos? Venía de continuo, era persistente y le decía: hazme justicia de mi adversario, ayúdame, tengo esta necesidad. A lo mejor se levantaba todos los días en la mañana, ella le sabía su horario y ahí estaba, hermanos, insistente con el juez, pero no dejaba. ¿Cuál fue la reacción al estar persistiendo de esta mujer, hermanos? La reacción del juez: pues me es molesta, le voy a hacer acaso le voy a responder, le voy a ayudar con su problema para que ya no deje de molestar. Y entonces viene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con ello. Dice el versículo 6 del capítulo 18: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Vean ustedes, este juez, siendo injusto, le dio respuesta, le hizo justicia a esta viuda, porque iba de continuo en continuo pidiéndole por su situación. Y luego continúa al versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman cada cuando, hermanos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios no se va a tardar, hermanos. La respuesta va a estar tarde, va a estar ahí presente. Pero nosotros debemos tener una actitud ante la oración, una actitud persistente en la situación. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, una de las cosas que suceden, hermanos, o de las reacciones que tomamos, aún siendo cristianos, lo primero que llega a nuestra vida es la desesperación. Y la desesperación nos lleva al descontrol de la situación. No nos hace pensar correctamente para buscar la solución a lo que está ocurriendo. No nos permite ver, como cristianos, a veces no nos permite ver las promesas que el Señor Jesucristo ya nos dijo. No nos deja entender muchas veces el que el Señor está ahí presente. Y ni siquiera alcanzamos a percibir que el Dios de toda consolación está ahí en medio de la situación, viendo nuestro problema. Pero porque nosotros tomamos esa actitud, nos impide ver todo lo que Dios pone a nuestro alcance para solucionar el problema. Cuando nosotros aprendamos a determinar cada uno de estos aspectos que estamos tocando, vamos a empezar a comprender y saber cómo actuar ante la circunstancia. Y no entrar en desesperación, hermanos, sino al contrario, tomar la actitud que Dios espera de nosotros, ponernos en sus manos
confiando en que Él dará respuesta en la situación, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 5. Y aquí me voy a detener el día de hoy. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. En este pasaje en estos dos versículos vamos a aprender dos cosas importantes que no debemos dejar de lado a Dios y enfocarnos en nuestros problemas, sino al contrario, necesitamos seguir sujetándonos a Dios. Esto es lo que significa humillaos, lo que quiere decir el apóstol Pedro, que estemos agarrados, hermanos. Cuando viene un problema a nuestra vida, en el último que pensamos muchas veces algunos es en Dios. Tenemos un problema con una persona y en lo que pensamos es en cómo hacer para que nos la pague, cómo cobrárnosla, o pensamos en el dolor tan grande que nos ha causado esa persona y empezamos a generar un rencor de nosotros hacia con la persona, pero nunca pensamos en Dios, nunca pensamos en cómo reaccionar de la manera que Dios nos pide. ¿Recuerda usted la historia de los mayordomos, de los servidores, de aquel que le debía 100 denarios y el otro que debía más de 100 denarios, una gran suma a su jefe? Como el jefe le perdona la deuda al que debía demasiado, y este sale bien contento porque lo han perdonado, y se encuentra el que le debe 100 denarios, y ¿qué hace? Está estrangulándolo ahí, diciéndole: págame lo que me debes. No contento con ello, lo agarra a él y agarra a su familia y los echa a la cárcel. Él no veía cómo la solución. Él acababa de experimentar un perdón por una deuda grande, pero cuando se lo encuentra al otro, ni siquiera se acordó que alguien le había perdonado más de lo que a él le debían. Y así somos nosotros, así reaccionamos. Nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida, nos olvidamos de lo que Dios promete para nosotros. Pero nosotros necesitamos entender que en vez de apartarnos de Dios, en vez de sacar a Dios de nuestra vida, necesitamos seguir más apegados a Él. Hay un problema en el matrimonio y de repente están discutiendo y uno dice: bueno, es que Dios quiere que hagamos. No metas a Dios, esto es aparte, esto es entre tú y yo. Pero no es así, hermanos, no es así. Necesitamos entender que necesitamos, si queremos una solución en nuestra vida, necesitamos mantenernos apegados a Dios. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué estaba pasando, hermanos, con los hermanos a los que se escribe esta carta? Estaban sufriendo. Les estaban levantando falsos, los estaban presentando como malhechores, los estaban presentando como personas que dañaban, hermanos, cuando ellos ni siquiera estaban haciendo eso. Los estaban atacando, hermanos, les estaban causando males a ellos cuando ellos no tenían nada que ver. Entonces, el apóstol Pablo les escribe y los exhorta y le dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, porque ya les ha recordado y ahora les confirma, les ha recordado que es Dios el que los va a sacar adelante. Ahora lo confirma y le dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Y luego nos dice cómo necesitan ellos humillarse, qué tienen que hacer para seguir delante de Dios, para seguir adelante. Dice el versículo 7: echando toda vuestra, ¿qué, hermanos? Ansiedad sobre Él. La ansiedad aquí es
todo aquello que te permite o que te hace estar intranquilo, que no estás a gusto, que no te encuentras en una tranquilidad por algo que te está provocando el problema, por una situación que te está manteniendo así. Es cuando tú tienes problemas y no sabes cómo encontrar la solución, cuando te has quedado sin trabajo y estás desesperado porque tienes una familia que sostener, que mantener, es porque tienes a tu hijo enfermo ya de varios días y no sabes qué hacer porque lo estás viendo, ya les has tratado de una u otra situación, de una u otra manera, perdón, le has querido tratar y no se ha sanado. Es cuando tú estás en alguna circunstancia difícil y no sabes cómo actuar y por ello mismo estás intranquilo. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones que te mantienen tranquilo, dice el apóstol Pedro que lo debes echar en donde, hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Él, ¿qué, hermanos? Tiene cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan aquella anécdota? No sé si todos ya la han escuchado, han tenido la oportunidad de escucharla, de aquel hombre que va cargando con su bulto, un señor ya grande, va caminando con su bulto pesado sobre la carretera, a la orilla, y pasa una camioneta y lo mira y le dice: súbete, te doy ride. Y ya se sube el señor y le da la camioneta y va avanzando, y al poco tiempo mira el señor por el espejo retrovisor y ve que el señor sigue cargando su costal arriba de la camioneta. Esto es lo que sucede a veces, hermanos, con el cristiano. Vamos cargando los problemas, las situaciones que nos afligen, todo lo que nos causa estar intranquilo, y no lo dejamos en manos de Dios. Sí, Señor, ayúdame con este problema. Tengo que salir de esta situación, ¿cómo le voy a hacer? Voy con fulanito para que me preste dinero para pagar esta deuda que tengo, y al rato ya tengo la deuda con el fulanito. Voy con mi hermano para que me preste dinero, y al rato ya quedo mal con mi hermano. Tomamos decisiones a lo mejor que nos causan, o queriendo solucionar el problema, buscando por nuestros propios medios, cuando Dios nos dice: no, espérate, ora, pídeme y deja tu circunstancia en mí. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Y no dejes, no te sueltes de mí, pero echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Yo te voy a ayudar a salir del problema. Yo te voy a mostrar cómo salir de él. Es más, yo te voy a sacar del problema. Pero a veces no creemos, hermanos, a las promesas de Dios. ¿Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos? Sí. Cuando las cosas van bien, ¿quiere decir que Dios está bien con nosotros? No, no solamente. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, Dios está ahí con nosotros. Y Dios nos va a enseñar, hermanos, a salir de las circunstancias, a aprender a salir de ellas, hermanos, a mostrarnos cómo salir de esas circunstancias, pero necesitamos confiar y creer a sus promesas. El más grande problema que el cristiano tiene con sus problemas es porque no tiene fe en Dios, o por su falta de fe en Dios. Porque puede creer, puede confiar, sabe que Dios existe, sabe que Dios está ahí para ayudarle, pero en los momentos difíciles de su vida se olvida de Dios y se olvida de lo que Dios le dice en su palabra, olvida sus promesas, y eso es falta de fe. Lo que necesitamos aprender entonces, hermanos, y aquí me voy a detener, es que necesitas tú comprender y tomar esta actitud. Primero que nada, creerle a Dios, a sus promesas, a lo que Él te dice. Cuando vamos a la casa, andamos fuera y ya llegamos, para llegar a la casa,
A la entrada del fraccionamiento, los que saben, conocen, pues es bajada. Y por la orilla de la banqueta hay un muro que a lo mejor será un medio metro y va creciendo, conforme vas avanzando, como es bajada, pues va creciendo el muro hasta rebasar un poco más de 1 metro de altura. Y para mi hija Hillary, para mi hija Sofía, pues es alto ese nivel. Ya Sofía pues ya lo domina, ya aprendió a saltar y a dominar esa parte, esa altura. Pero mi hija Hillary no. Y a veces bromeo y le digo, tú te vas a ir sola, yo no sé cómo te vas a bajar. Cuando llega al final de la parte más alta, yo bromeo con ella. Pero ya me detengo y quedo distanciado, hermanos, de ella. No soy cerca, sino quedo distanciado. Y a veces, sin yo decirle, aviéntate, Hillary, se avienta. Y ella se avienta porque sabe que yo la voy a tomar. Yo no la voy a dejar caer. La tengo enfrente de mí, tiene una distancia, pero ella se avienta porque sabe que yo la voy a tomar. A veces el cristiano necesita entender que debe actuar así con Dios. Debe aprender a confiar en el Señor. Señor, tengo este problema, tengo esta situación. Tú sabes que esto me acongoja, pero yo lo pongo en tus manos, porque tú me has prometido que me vas a ayudar a sacar de cualquier problema que se presente. Necesitas aprender, comprender cada día que Dios está ahí en el problema, y no solamente está ahí, sino que te quiere sacar, pero a veces no te va a sacar, quizá porque tú no lo quieres, porque tú no comprendes y porque tú no tienes fe en Él. Que Dios nos ayude esta tarde, hermanos, a salir convencidos de que necesitamos cada día confiar más en las promesas del Señor, para que éstas se hagan una realidad en nuestra vida y sirvan de fortaleza en los momentos difíciles que pasamos. Oremos. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, porque nos has permitido conocer más acerca de tu palabra, recordar las promesas que tienes para con nosotros. Esta tarde, Señor, mi petición es que tus promesas no se olviden en cada uno de nuestros hermanos, que las abracen, Señor, y que las vivan, que las puedan experimentar y puedan comprobar. Eres real, Padre Celestial. Tu palabra se ha cumplido en mi vida y se seguirá cumpliendo siempre que yo me mantenga pegado a ti. Se seguirá cumpliendo cada vez que pase por una circunstancia difícil, que me aqueje, que pase por mi vida. Gracias, Señor, por esas promesas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección que cada día tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que este mensaje no caiga en saco roto, que vaya con mis hermanos y en el momento indicado surta, Señor, el fruto que debe efectuar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y lo dejo lugar a mi hermano que está presidiéndonos.